Sí, la verdad que tiene una tradición, como vos decías, Andrés, hay una tradición en el sistema político chileno desde prácticamente desde que nació a la vida independiente en el siglo XIX, ya marcó diferencias con el resto de los países, ¿no? Por algunas condiciones que señalan historiadores. En aquel momento, bueno, era un país pequeño, más integrado étnicamente, por ejemplo, en comparación con nuestro país, eh, con un sistema mucho más compacto, un sur todavía no integrado, eso es cierto, que todavía, por ejemplo, vamos a ver en este mandato de Gabriel Boric, eh, que es uno de los desafíos que tiene pendiente, ¿no? La integración con el sur, el macro sur, como les dicen ellos, el conflicto en la zona en la macro zona sur, le dicen los chilenos, Claro. porque, bueno, en un momento delicado del centenario conflicto mapuche, ¿no? Es más, yo diría que este conflicto mapuche se extiende incluso a la época en que fue la conquista española de Chile y todavía perdura. Pero bueno, uno de los temas. Pero es cierto, insisto, en la estabilidad política de Chile, más allá, por supuesto, más allá de los problemas que han tenido, las situaciones de conflictividad social que no escapan a la situación general que tiene Latinoamérica, yo digo, en una transición hacia la quinta revolución industrial, como insisten algunos autores españoles, esta revolución digital que se está produciendo en el mundo y que Claro. por supuesto viene con crisis y no es casual que les haya pasado a Chile, a los chilenos, les pasó a los ecuatorianos, a los colombianos, una serie de situaciones de revueltas sociales que tienen que ver con, lo hablamos en otra oportunidad también con vos, que tiene que ver, Andrés, con una cuestión no resuelta y la resistencia de América Latina a integrarse al capitalismo plenamente, es decir, poder competir de igual a igual con las Claro. grandes potencias. Ahora, Alejandro, este cambio de centro derecha a centro izquierda, ¿usted cree que va a significar un cambio radical, por ejemplo, en la política exterior chilena, que también tiene su historia? No creo realmente. Coincido con tu apreciación. Creo que sí es diferente, por supuesto, venimos acostumbrados a un Chile, eh, digamos, con grandes frentes, ¿no? De centro izquierda, vos decías, bueno, de centro derecha, la concertación, ¿no? Después de Pinochet, en la década de los 90, eh, inicia este camino de convergencia entre la izquierda y derecha, o de moderación, por decirlo de alguna manera, para que puedan entenderlo quienes nos escuchan. Pero en este caso, dentro del bloque de izquierdas, está esta parte, que viene siendo resistida, ¿no? Resistida por la derecha chilena, y que por supuesto hay un temor a que haya cambios bruscos en la política chilena, que bueno, que Boric ya se encargó de ir moderando, o de explicar que no va a ser, que no es la parte virulenta de convergencia social la que se va a poner en la gestión o en el liderazgo de este Chile, que busca nuevamente poder salir vigoroso, ¿no? Después Claro. de estas revueltas, de lo que le está pasando todavía con la pandemia, ¿no? Todavía no han resuelto mucho, porque tienen un sistema de salud que no es, que ha tenido grandes dificultades, mucho más que de los países vecinos, incluso que mucho, por supuesto, mucho más que la Argentina. Reclamos, decíamos, que tienen que ver con los mapuches y con la forma de abordar el conflicto mapuche, ¿no? ¿Qué va a pasar con los atentados? Se preguntan.
¿no? ¿Qué va a pasar con el nivel de violencia que hay en el sur? Bueno, ellos, la izquierda chilena o la izquierda que va a representar Boric, tienen otra forma de ver este problema en la Araucanía, ¿no? Claro. Después, bueno, tienen otro problema acá, nuestros vecinos del norte de Antofagasta, una crisis, y de Iquique, la crisis migratoria, que tienen que ver con la Alianza del Pacífico. Acuerdos dentro de la Alianza del Pacífico han permitido una serie de normas que son más laxas en cuanto a la inmigración, y bueno, han tenido hechos de violencia a raíz de la inmigración. Chile siempre estuvo muy acostumbrado a controlar el tema de la inmigración. Bueno, comenzaron en una década con 305.000 migrantes y llegaron a 1,5 millones de personas en el 2020, que más o menos representa casi el 10% de la población chilena, lo que les ha generado dificultades, sumado a esto a los desplazados de Venezuela y Haití, ¿no? Que empezaron a crear una situación de informalidad urbana y con problemas en ciudades como Iquique, con Antofagasta, o con los camioneros, que hubo hace pocas semanas también un problema en donde se bloquearon rutas, hubo protestas, se militarizó la frontera y demás, ¿no? Bueno, eso va a haber que solucionarlo y tiene que ver con la cuestión económica. Y la crisis económica, que decíamos, tiene que ver también con las fluctuaciones del precio del cobre, Andrés. Claro, ¿no? claro. Tenemos un Chile muy, como es más o menos, digamos, como viene sucediendo con todos nuestros países en Latinoamérica, una dependencia muy grande de los productos primarios. O sea, si hay una asignatura pendiente para los países de América Latina, es cómo agregamos valor para poder competir mejor con las grandes potencias, para poder penetrar en los mercados de las grandes potencias. Licenciado, entonces, esa es nuestra, y el cobre de Chile fluctúa, el precio del cobre fluctúa mucho, también con el riesgo de que no solamente esté esta fluctuación, sino que se descubra un sustituto al cobre, como les pasó con el salitre y el empobrecimiento que sufrió la zona norte de Chile, hasta volver a tener el auge de crecimiento gracias al cobre, ¿no? Claro. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Respecto a las relaciones comerciales que pueden llegar a fortalecerse entre Argentina, Chile, ¿qué tipo de producción, digamos, es la que requiere un país, o al menos el nuestro, del país chileno, por ejemplo? Estamos además nosotros como provincia ubicados estratégicamente. Hay, digamos, relaciones comerciales que pueden llegar a fortalecerse con este cambio de presidencia, digo, por la posición que ha mostrado ya este joven presidente que está asumiendo, ¿no? Sí. ¿Carla? ¿Carla o Judith? Judith. Diste en el clavo con una pregunta muy importante para nosotros, que son nuestros vecinos, ¿no? Como decíamos. Y hay cuestiones a resolver, que estamos en el centro de un nuevo trazado de corredor bioceánico para el Mercosur, que se genera en la declaración de Asunción del año 2015, diciembre de 2015. Estamos hablando del puente que están construyendo Brasil y Paraguay sobre el río Paraguay, entre Puerto Murtiño y Carmelo Peralta. Es un nuevo trazado que piensa sacar del aislamiento a las regiones de Mato Grosso do Sul, porque quieren exportar por los puertos del norte de Chile, porque les sale más barato que por sus puertos del Atlántico. Entonces, y lo saca del encierro geopolítico que históricamente tuvo el centro este brasileño, lo mismo que el norte de Paraguay, y casualmente viene a favorecer a las provincias de Jujuy y Salta este trazado. Y el norte chileno se está potenciando, o se presenta como desde hace 20 años, viene insistiendo en ser la plataforma logística de salida de todos los productos de lo que conocemos como la Cicosur. Eso es un tema clave el que dijiste. Claro. Y cómo esta situación, ese nuevo trazado, va a relacionarse con los poderes centrales de Argentina y Chile. Que básicamente la Cicosur surge como respuesta al centralismo de Buenos Aires y Santiago y San Pablo, ¿no? El histórico centralismo que han sufrido nuestras regiones internas en América Latina. Entonces, esta situación va a depender, y en un marco de transformación de lo que va a ser la convención chilena, la asamblea chilena, que está cambiando justamente esta constitución que viene de la época de Pinochet.
y que le está dando poderes a las regiones para que los gobernadores regionales, los intendentes regionales, que son los equivalentes a los gobernadores argentinos, puedan ser elegidos por el voto popular y así poder tener una mayor influencia, un rol activo con respecto a los presupuestos regionales. Recordemos que Antofagasta, la región de Antofagasta, produce el 35% del Producto Bruto de Chile. Es impresionante. Sería un equivalente a la provincia de Santa Fe, salvando las distancias, con lo que genera de riqueza, con la salvedad de que esto va al poder central en el día de hoy. Bueno, claro. Alejandro, nos quedamos casi sin tiempo. Quiero hacerle al menos una pregunta de mi parte. Soy Claudia Palacios, ¿cómo le va? Y tiene que ver con las nuevas asunciones, porque el presidente Boric asume con 2 jóvenes, pero además, obviamente, son referentes o fueron referentes en las protestas de educación, que fueron las que iniciaron todo este cambio, entiendo, ¿no? ¿Con qué perspectiva se ve esto también, ¿no? Para lo que es el gran cambio en ese estado? Mirá, Claudia, no lo pudieron hacer ni los gobiernos de Bachelet ni Piñera, salvando, la distancia, vale la redundancia, con respecto a las orientaciones políticas, ¿no es cierto? La misma problemática que tenía Bachelet la tuvo Piñera, pero la izquierda se levantó en contra de Piñera, más que en los gobiernos de Bachelet. Y es muy difícil tener un presupuesto abultado en los sectores en que reclama la izquierda, y cómo lo reclama la izquierda chilena, si no hay una generación de riqueza y una inserción económica que pueda ser aprovechada por las distintas capas o las capas más bajas de la sociedad chilena. Entonces ese es un desafío muy grande. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que una posible respuesta es poder darles más libertades a las regiones a través de esta nueva constitución que se está gestando e integrarse a la Argentina. Hay un problema muy grande que es de integración. Tenemos problemas permanentes en nuestras fronteras a raíz de medidas que toman los funcionarios de Chile, de los distintos organismos de frontera. Acá lo vemos permanentemente en el paso de Jama, cómo se toman distintas medidas arbitrarias que impiden el flujo de comercio, el flujo de transporte que son necesarios para el mundo de hoy, para el comercio del mundo de hoy. Y imagínense si tenemos ese problema con nuestros vecinos, de qué integración podemos hablar a nivel Latinoamérica. Esos son grandes desafíos tanto para la educación, para la cultura. Los presupuestos se van a nutrir en tanto y en cuanto pueda fluir el comercio, se pueda generar riqueza, porque no es comparable el desempeño y el rol que ha tenido históricamente en la Argentina el presupuesto de educación con universidades públicas y demás, que es lo que pasa en Chile. Ellos lo señalan claramente. ¿Por qué? Y porque la estructura económica de la Argentina todavía da para eso.